Ahora, a continuación, tiene un tiempo estimado de 20 minutos el jefe de gabinete que va a contestar las preguntas que le han formulado en este bloque de diputados que hicieron uso de la palabra. Adelante, señor jefe de gabinete. Gracias, presidente. Como me he dedicado mucho tiempo a la política, entiendo las pasiones y los tiempos electorales, diputada Yudice, así que no me preocupa ni me asusta ninguna de las manifestaciones que se hacen en este recinto. Pero sí, a propósito de varias de de los comentarios y preguntas que hizo el diputado Giuliano, que me resulta interesante contestar, todas ellas, por supuesto, pero en particular una. Sé el precio del Maple de huevos, porque soy productor de huevos, entonces el Maple nosotros lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio se vende a 8.000. Así que dio justo con la pregunta que... Bueno, yo le digo, usted me preguntó si sabía cuánto sale el Maple de huevos, le digo, sí sé, circunstancialmente, ¿no? Pero hace usted varios comentarios que también me permiten hacer una reflexión por algo que dijo el diputado Pichetto, que ahora no está en la sala, pero seguramente después lo va a leer con mucha atención. Yo creo que, como hemos explicado muchas veces, este gobierno tiene totalmente claro hacia dónde pretende llevar al país, en todos los sectores, particularmente en el sector económico. Y creo que debe entenderse mejor, aunque lo hemos repetido ya muchas veces, el punto de comienzo, el punto en el que estamos y hacia dónde vamos. El punto de comienzo era un desastre. Digamos, un país que tiene 15 puntos de déficit entre déficit fiscal y déficit financiero, ¿cómo se pretende solucionarlo si no es con el esfuerzo de todos? No hay posibilidad de decir, como consultaban en la primera ronda de preguntas, aumentamos las jubilaciones, aumentamos las pensiones, aumentamos el salario mínimo vital y móvil para que todos los sueldos se corrijan. No es posible. El diputado Giuliano preguntaba sobre cómo se conforma el INDEC, pregunta cómo se conforman los valores de referencia que se toman para calcular la inflación, el índice de precio al consumidor, igual que me lo hacía también el diputado, creo que la pregunta la tengo por acá. El diputado Tetaz me preguntaba los nuevos ponderadores, eso era, que tiene algo que ver con la pregunta que me hacía el diputado Giuliano en relación a los ponderadores que utiliza el INDEC. Yo entiendo la pregunta y quiero decir esto muy concretamente. El titular del INDEC planteó hace unos meses atrás y ahora últimamente la necesidad de cambiar algunos ponderadores en su visión. Y el presidente le dijo, no cambien nada porque si la cambiamos ahora van a decir que lo estamos haciendo para modificar el número que dé la inflación. Esperemos a que pase este momento y cuando la situación esté totalmente estable, analizamos y proponemos un cambio de los ponderadores. Esa es la razón por la que todavía no se lo ha hecho. También el diputado Giuliano, discúlpeme que lo tome como referencia porque sus preguntas han sido también hechas por otros miembros de la Cámara. Hizo una referencia a que el presidente dijo que el valor del dólar va a ser 600, ahora está más de 1.000. ¿Qué es esto de la fase 3? No es que el presidente dijo que el valor del dólar va a ser 600.
Lo que el presidente dijo es que si uno toma la cantidad de dinero, la base monetaria, digamos, y la cantidad de dólares que tiene el mercado, el valor, el diputado López Murphy tal vez pueda ser mucho más preciso que yo en esto, podía ser de 600 o de 900 casos si se toma la base monetaria o la base monetaria amplia, etc. Pero no hizo una referencia a que ese debía ser el valor del dólar. Y esto tiene que ver con otras preguntas que se formularon referidas a si hubo una devaluación o no, que las formularon varios legisladores, y nosotros, tanto el presidente como el ministro de Economía, no habló en ningún momento de una devaluación. El presidente y el ministro de Economía, no solamente en la conferencia de prensa del ministro, sino en otros programas y en reportajes que se han formulado, ha dicho que lo que existe es un sistema de bandas que depende del momento, puede considerarse como una devaluación de la moneda o como una apreciación de la moneda, dependiendo de la cantidad de dinero que esté en el mercado o la cantidad de dólares que se ofrezcan en el mercado. Después decía el diputado Juliano también, y otros diputados lo siguieron en esa pregunta, que el presidente había dicho que ir al Fondo Monetario sería un fracaso. Depende de las circunstancias. El presidente lo que planteó es que si fracasa el plan económico y por eso debe irse al Fondo Monetario, eso sí sería un fracaso. Pero cuando se tiene éxito y se sobrecumplen metas del Fondo Monetario, lo que está haciendo este nuevo acuerdo con el fondo es mejorar el balance del Banco Central, reponiendo todas esas letras intransferibles que se fueron creando en distintas etapas y que no tenían respaldo. Entonces, para poder afrontar cualquier contingencia, tanto internacional como nacional, el Banco Central debería tener el respaldo suficiente en relación al circulante de dinero. Esto es lo que digo. No es que el presidente, ni que el plan de gobierno haya fracasado para ir al fondo, no, al contrario. Fue al Fondo Monetario para poder refinanciar deudas y consolidar el balance del Banco Central, casualmente porque se estaba en una situación económica muy mejorada con respecto a la situación inicial. No escuché la pregunta. Usted va a preguntar después. Diputada, no puede interrumpir la exposición del jefe de gabinete, ya va a tener su tiempo. Gracias. Bueno, entonces te la contesté recién. La diputada Colli me preguntaba, o hacía una referencia al CONICET. El gobierno está enfocado en ese tema. No en vano pusimos a un investigador al frente del CONICET, el doctor Salmone. Está enfocado en priorizar el sostenimiento de los sueldos de los investigadores que ya son parte de la carrera, de las becas y de todos los proyectos científicos tecnológicos vigentes de manera responsable y sustentable. Claramente, lo que hay que analizar también es cuáles de esos proyectos tienen un valor estratégico para el país. Y esto me parece que es una revisión que debe hacerse constante. Hay algunas inversiones que se han hecho en proyectos del CONICET que capaz que no tienen ninguna repercusión en este momento particular que vive la Argentina. Esto lo he hablado yo personalmente con el doctor Salomón en varias oportunidades y también con la Secretaría de Innovación Tecnológica, con quien tiene relación directa el CONICET. Así que por supuesto que esa es una preocupación y la posibilidad de reformar ese sistema también es una preocupación del gobierno, de manera que responda a temas estratégicos para la Argentina de hoy y de ninguna manera queremos afectar el desarrollo de las carreras de los investigadores, que sí se ha habido afectado durante mucho tiempo y por eso tenemos tantos científicos e investigadores fuera de la Argentina, ¿no? Mucho antes del inicio de nuestra gestión. Bueno, también preguntaba la diputada por un tema relacionado con su provincia de La Pampa.
con respecto a los desagües pluviales del Plan Mejoramiento Barrial de la localidad de General Hacha, provincia de La Pampa, ¿no? Ahí nosotros estamos esperando poder suscribir un acuerdo con la provincia donde pongamos, debe haber que tiene la Nación y la provincia, y en este caso las obras pendientes, ver cómo las hacemos coincidir con la situación o la relación de la provincia con la Nación. Nuestra intención es suscribir ese acuerdo y estamos dispuestos a hacerlo en el momento que el gobernador de la provincia lo crea conveniente. Con respecto a los arreglos en la ruta 152, que está fuera del plan de obras, se encuentra en ejecución la obra de rehabilitación y mantenimiento, malla 137, es un nombre técnico que no conozco, entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la ruta provincial 14, con una longitud de 119,8 kilómetros, 120 kilómetros y un avance físico del 34%. En cuanto al resto de la traza, a medida que se disponga de disponibilidad presupuestaria, se va a evaluar el desarrollo de las obras necesarias. El diputado Sánchez preguntaba por el avance de obra de la planta de tratamiento cloacal de Concepción de Tucumán. Está priorizada esa obra, tiene un avance del 78% y se trabaja con la empresa contratista y el organismo de financiamiento para reiniciar la obra a la brevedad. No veo dónde se mete el diputado Sánchez. Con respecto a otra pregunta del diputado Sánchez respecto a la ruta nacional, la autopista Ruta Nacional 9, desde Santiago hasta Termas de Río Hondo se realizó un 60% de la obra, dice, de Tucumán a Termas no lleva ni un 1%. Bueno, esto, Vialidad Nacional puso en marcha el proyecto de la Red Federal de Concesiones, que es un nuevo sistema de concesión para la operación y mantenimiento de tramos de la red vial nacional, mediante el cual el sector privado lo gestionará a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas. Al momento está próximo el llamado a licitación, la primera etapa, que incluye la ruta del ex corredor vial 18. En particular, la ruta 9 también está incluida para la etapa 2, que incluye la misma hasta la provincia de Jujuy. Se están armando los pliegos para esa licitación. Bueno, la diputada Reyes hizo dos comentarios, uno de los cuales entiendo que lo respondí y el otro es lo general, por supuesto. El que respondí creo que es el tema del tratamiento de las represas. Yo personalmente, junto con el gobernador y con el secretario de Energía, nos juntamos con la empresa contratista para analizar la posibilidad de reanudación de las obras. Ahí hay una deuda pendiente que reclamaba la concesionaria china. Es una UTE que conforma una empresa china, como usted sabe, con una empresa argentina. Y ahí hay una diferencia importante del orden de los, si no recuerdo mal, de los 300 millones de dólares que hemos tratado de llevarlo a una suma de deuda, ¿no?, que reclama la empresa china, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar enseguida. Y estamos llegando a un acuerdo sobre acordar, reconocer una parte de los reclamos y otra parte no, pero todavía no tenemos alguna diferencia, por lo cual no hemos llegado a una solución definitiva. Igual, como creo que usted señalaba, o no sé si el otro diputado por Santa Cruz, claramente en el periodo que inicia ahora el invierno es imposible reanudar los trabajos, así que seguramente vamos a tomar estos meses siguientes para finalizar un acuerdo y poder continuar por lo menos con la represa más chica. La represa más grande es otro problema que tiene otras dificultades, como ha sido el deslizamiento del suelo, que generó una reclamación entre la concedente y concesionario que tendremos que
que ver cómo solucionar. Todavía esa parte de la represa grande no está resuelto. Y con relación a... Sí, yo entiendo, el tema de la desocupación es tremendo. Usted señalaba la diferencia entre Chubut y Santa Cruz. Yo creo que la provincia de Santa Cruz ha tenido un déficit de administración muy grande durante mucho tiempo, y yo lo escucho al gobernador Vidal contarme los problemas que tienen todos los órdenes, y estamos haciendo lo posible por solucionar algunos de los temas. No podemos todos. Sí, participé yo con él en varias reuniones con YPF para ver si se podía llegar a un acuerdo con la reversión de la presencia de YPF en Santa Cruz y las nuevas concesiones que podían darse a otras empresas petroleras. Entiendo la dificultad. El diputado Cohen preguntaba por la salud del Pacto de Mayo. Hemos tenido dificultades para integrar los miembros del pacto. Tal vez nosotros fuimos demasiado optimistas al pensar que se podía poner de acuerdo a un miembro por la Cámara de Diputados y otro miembro por el Senado, y esto nos resulta de enorme dificultad, con lo cual los temas que conforman el pacto siguen vigentes. Es una preocupación del Gobierno Nacional. La forma de tratarlo a través de una comisión nos parece un poco más complicado. Por supuesto, si a usted se le ocurre, diputado, con su experiencia como gobernador, como vicepresidente, como diputado, alguna solución que pueda ayudarnos en eso, será bienvenida. Al diputado de Thaler, tenemos en cuenta los ponderadores y los vamos a transmitir para el momento en que podamos hacerlo sin despertar susceptibilidades políticas. Bueno, la diputada Sarapura me hacía una mención referida a las concesiones de la ruta que están en el... Sí, perdón. No sé si puedo, yo no... Bueno, con respecto al presupuesto, si el Gobierno Nacional no tiene inconvenientes en que haya un acuerdo sobre el presupuesto, siempre y cuando se adopte un presupuesto que genere superávit como está establecido o como estaba establecido. De manera que si obtenemos ese acuerdo, lo podríamos conversar con los distintos bloques de aquí y del Senado. Clarísimo. Con respecto a la pregunta de la diputada Sarapura sobre las rutas que estamos concesionando y las que todavía no se han concesionado, por supuesto esto está en estudio permanente por la Secretaría de Infraestructura, bien digo, y tiene una fase 1 que se está ejecutando y la fase 2 que se va a llamar próximamente. No sé concretamente a cuál de ellas se refiere, pero sí se están analizando las otras rutas nacionales. No puedo dialogar, no me dejan dialogar. Diputada, hay una forma de llevarlo adelante, porque si no, si todos hacen lo mismo, no vamos a terminar dentro del horario que corresponde. Permítale que termine al jefe de gabinete. Gracias. Y con respecto, diputada, con respecto a la planta de potabilización de la ciudad General Libertador San Martín, la obra está priorizada, tiene un avance del 30%, y
está en proceso de rescisión por la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato, con el objeto de relicitar la parte pendiente nuevamente. Bueno, el Fondo Fiduciario de Bosques. Entiendo el reclamo de que debe ser el Gobierno Nacional el que debe hacerse responsable de generar esos indicadores. Voy a conversar con la Dirección de Bosques para ver cómo se instrumenta ese tema y ver qué responsabilidad tenemos nación y provincia respectivamente para poder dar esos ordenadores. El diputado Benedetti me preguntaba por las rutas 18, 12 y 14. La ruta 18 entre Paraná y Concordia, el primer tramo se estima que va a finalizarse en noviembre del 25. El segundo tramo en agosto del 25. Las rutas nacionales 12 y 14, se aclara que luego de la realización de las audiencias públicas, al cual el diputado fue invitado, aparecieron nuevas consultas e inquietudes de los usuarios y entidades gubernamentales y de la sociedad que hicieron que desde el área técnica se esté estudiando la viabilidad para la incorporación de nuevas u otras obras. Próximamente se publicarán los pliegos definitivos para el llamado a licitación internacional de esas concesiones. Bueno, el diputado de Loredo hizo una serie de consideraciones que no me resulta fácil responder porque no entiendo cuáles son las actitudes por las cuales el gobierno debe alejarse de ciertas agendas y dedicarse a la economía. Trataré de entender o analizar un poco la pregunta para ver cuáles agendas debemos dejar de lado que perjudiquen a la economía general. Después hizo una serie de consideraciones vinculadas al tema Libra, que por supuesto lo voy a contestar la semana próxima. Yo tengo alguna diferencia con su apreciación general y una coincidencia con la apreciación particular que usted hizo con respecto a cómo se ha tomado este tema con relación a la temporalidad que usted también mencionó. Así que tenemos una coincidencia y por ahí una diferencia en lo general que la podemos saldar en la próxima reunión del martes. Con respecto a las preguntas formuladas por el diputado Pichetto, aparte de las consideraciones generales que hizo sobre la economía, el dólar, lo que significaría la devaluación, etcétera. Yo creo que esas historias ya las hemos vivido siempre en la Argentina y me parece que lo diferente en esta situación que estamos transitando es la sanidad fiscal que tiene nuestro sistema. Entonces, partiendo de una economía con equilibrio o superávit fiscal, es absolutamente diferente la visión que se puede tener con relación al pasado. Diputada, por favor. Y con respecto a los cuestionamientos que hacía en relación a los ingresos de gente, de personas de nacionalidad rusa o del vicepresidente de Irán, Shahram Daviri, que estuvo presente recorriendo los canales de Fueguino, creo que eran, o la Antártida. Yo digo, en ninguno de los casos hay responsabilidad de migraciones. En el caso
de todos los ciudadanos rusos que ingresaron conforme a la Ley de Migraciones Nacionales, y en el caso del vicepresidente de Irán, que después fue sancionado de Irán por los motivos que corresponden a esa nación, ingresó con una visa consular, con lo cual no hay ninguna objeción que pueda realizarse contra la Dirección de Migraciones. El diputado Paulón decía, ¿cuáles son las medidas que el gobierno está pensando para hacer frente a la devaluación del lunes? Ninguna. El gobierno no está analizando ninguna medida porque entiende que mientras el dólar se mueva entre esas bandas, no va a tomar más medidas que las que están detalladas en la norma anunciada por el gobierno. O sea, si supera los 1.400 o si supera para abajo los 1.000 pesos de valor por dólar. De manera que no estamos esperando ninguna devaluación. Perdón, no ninguna devaluación, no estamos esperando tomar ninguna medida frente a una devaluación del peso. Después me preguntaba si el diputado Paulón también, qué visión teníamos con respecto a las retenciones y a la liquidación que el campo haga de su producción. Esto ya lo conversamos antes, yo lo expresé antes. Las normas que estableció el Gobierno Nacional o la suspensión que hizo de un porcentaje de las retenciones hasta el mes de junio se van a aplicar, y a partir del mes de junio, como está previsto, se va a eliminar la suspensión. Si esto va a generar o no la liquidación de los productores es una cuestión de los productores, no es una cuestión del gobierno. El gobierno fija estas reglas que por lo pronto no fueron establecidas por este gobierno, pero que sería irresponsable ante la situación fiscal decir eliminamos las retenciones porque no habría capacidad en este momento de reemplazarlas. Pero sí, como también decíamos anteriormente, el gobierno cree que este es un mal impuesto y que su destino es que sean eliminadas. El tiempo irá marcando las distintas etapas y trataremos de solucionarlo, como lo anunció, dije hoy, el presidente en la exposición rural del año pasado, que la intención era poder eliminarlas durante su gobierno. Esto me hicieron 2 o 3 diputados, el rumor del conocimiento de la devaluación. El presidente dijo con absoluta claridad y transparencia que los únicos que conocían el acuerdo, la salida del cepo, mejor dicho, estaba en 3 personas que eran él mismo, la secretaria general de la Presidencia y el ministro de Economía. Y está bien que así sea, porque es un tema que debe mantenerse con absoluta confidencialidad. Ahora, si existe cualquier sospecha, digamos, el camino es formular la denuncia correspondiente y resolverlo. No, yo tengo la absoluta certeza que nadie fue informado de esto para evitar cualquier problema de falta de transparencia. De manera que, y el nivel de ventas que tuvo que hacer el Banco Central de Divisas tuvo que ver con, claro, la volatilidad que se generó en los últimos días por saber si se acordaba con el fondo, si no se acordaba, si exigía un tipo de cambio de algún tipo. Todas estas cosas estuvieron circulando. Al estar cerca el anuncio, como se venía avisando en las horas anteriores de que esto iba a pasar, obviamente hubo una cantidad de importadores que solicitaron dólares para realizar sus transacciones a ese valor. Yo no entiendo que esto ha sido una consecuencia normal de la actividad económica y de su volatilidad, y que en esto no tiene nada que ver ninguna persona que haya estado al tanto, porque el presidente lo dijo con total claridad. Insisto, si alguien tiene alguna duda sobre esto, puede pedir una investigación judicial para que se analice quiénes fueron los que compraron dólares en esa oportunidad y si efectivamente alguno de ellos contaba con información privilegiada.
El diputado Paulón me preguntaba por qué Vialidad emitió una recomendación para frenar la obra, se refiere al puente de Santa Fe-Santo Tomé. La construcción del nuevo puente sobre el río Salado, Santa Fe-Santo Tomé, el proyecto ejecutivo elaborado para la provincia de Santa Fe y consensuado con la Dirección Nacional de Vialidad establece que la provincia será a cargo de la ejecución y financiamiento de la obra mencionada. La determinación de Vialidad Nacional sobre la no autorización obedece a la falta de respuesta por parte de la Dirección Provincial de Vialidad a las repetidas solicitudes realizadas respecto a la documentación técnica de relevancia como cuestiones hidráulicas que deben contemplarse ante la construcción del nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé, tal como se establece en el convenio. Cualquier otra cuestión relacionada al puente debe ser dirigida al Ejecutivo Provincial. El proyecto de obra, también diputado Paulón, del segundo puente Chaco Corrientes, se encuentra en revisión luego de efectuar las audiencias públicas pertinentes. El diputado Paulón expresaba también un cuestionamiento sobre ciencia y tecnología. De la misma manera que le contesté a la diputada Colli, el Gobierno se encuentra enfocado en priorizar el sostenimiento de los sueldos de investigadores que ya son parte de la carrera, de las becas y de los proyectos científicos tecnológicos vigentes, de manera responsable y sustentable, en virtud del valor estratégico que el sistema científico y tecnológico nacional reviste para el crecimiento y desarrollo económico del país. El diputado Paulón preguntaba también si creíamos que el Gobierno, desde el Gobierno, que manejando variables de la macro argentina, tiene proyectos de desarrollo futuro. Le contesto al diputado, sin estabilidad de la macro no hay ninguna expectativa futura. Con estabilidad de la macro, que se está reflejando hoy en distintos indicadores, seguramente veremos el crecimiento de la economía, las nuevas inversiones, etcétera. Muchos de los inversores que visitan permanentemente y fondos que visitan permanentemente la jefatura de gabinete preguntan fundamentalmente sobre la macro, sobre la estabilidad, sobre el acuerdo con el fondo y sobre si pienso que vamos a ganar las elecciones, y le digo que sí, a todas. Sí, la pregunta del diputado Ordain pregunta si por qué no está convocado a una mesa de diálogo con las provincias patagónicas. Se convocó a las reuniones a las provincias que tenían estatus libre de vacunación y que presentaron una postura contraria a la resolución 180 que modifica las condiciones para que se pueda ingresar carne con hueso en la zona. Quiero decir que cuando salió la resolución que permitía el acceso libre, me llamaron los gobernadores de la región patagónica para plantearme la gravedad que tenía esto para esa zona del país, y yo hablé con el ministro de Economía y con el secretario de Agricultura y le pedí que lo suspendiéramos por 90 días para tratar de encontrar una solución en acuerdo con todas las provincias afectadas, porque por un lado están los que dicen, como planteaba un diputado hace unos minutos, está claro que el asado sale el doble en las provincias patagónicas que en el resto de la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, el reclamo de abrir la frontera sanitaria sería razonable, desde el lado de mantener la sanidad es cuestionable, con lo cual es un punto difícil de encontrar una posición de acuerdo que hay que resolverlo con las provincias interesadas. La Ruta Nacional 5, diputado Falcone, desde Luján hasta Santa Rosa, en La Pampa, independientemente del tramo que actualmente se encuentra en obra, formará parte del tramo Pampa.
En la actualidad se están armando los pliegos preliminares que contemplan la obra a incluir y que estarán disponibles cuando se ponga en marcha la etapa segunda de la misma. Con respecto al ferrocarril Sarmiento, también pregunta el diputado Falcone cuál es la realidad de la situación por la cual está paralizado por un mes el trabajo de vías y revisación de vías del ferrocarril Sarmiento. Y la respuesta es que luego de la transferencia de este tramo de vías desde Trenes Argentinos Cargas a Trenes Argentinos Operaciones, es necesario hacer un relevamiento exhaustivo de los 150 kilómetros de tendido entre ambas ciudades con el fin de evaluar su estado y establecer las condiciones de circulación previstas para el servicio de pasajeros. Se estima que la revisión concluya el 5 de mayo para poder restablecer el servicio en su totalidad. La diputada Giudice, con respecto a su pregunta de cómo impacta el plan de gobierno en seguridad y el económico en general en el bienestar de la población, entiendo que, como decía anteriormente, ¿no? O sea, la estabilidad macro finalmente termina en la micro y va a generar una estabilización de todas las variables económicas y eso va a redundar en crecimiento de todas las variables económicas, inclusive de la economía general del país. De modo que yo creo que estamos trabajando en ese sentido. El diputado Falcone pregunta también si hay una noción de cuál sería el ingreso de divisas por las inversiones en curso y manifestaciones de interés recibidas. En cuanto a proyectos que se plantean para las condiciones establecidas en el RIGI, si no recuerdo mal en este momento, los proyectos presentados eran por el orden de los 20.000 millones de dólares, pero no recuerdo bien en este momento, no tengo presente, pero esa me parece que era la presentación del valor de los distintos proyectos presentados. Bueno, listo con esto. Gracias, señor jefe de gabinete.